Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Eh, Son 6:15. Bien. Nada, vamos a arrancar el año eh, con un libro imprescindible. Y si bien el canal se denomina Bosquejos sobre Derecho Penal y luego se fue ampliando un poco a cuestiones de filosofía del derecho, a cuestiones de derecho constitucional, de derechos humanos, de hecho, de marketing jurídico, de práctica profesional. Este libro es imprescindible. Sí, no, no cambia el calificativo el hecho de que sea, de que haya sido escrito por mi autor favorito, que es Agustín Gordillo, que es el autor, por lo menos vivo, eh, que supera a todos, que supera a todos. Y esta afirmación puede implicar dos cosas. La primera, que sea cierta, y la segunda es que haya leído muy poco. Espero que se trate de la primera de las opciones. ¿Sí? Ah, ¿Y por qué elijo este libro? Porque hablamos de derecho todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces siento que tocamos de oído, que repetimos cosas sin saber por qué lo hacemos. Porque, o sencillamente porque se desconoce completamente el derecho y nada. Se acomodaron ahí en algún eh, puesto del municipio y después en las descentralizadas se acomodan y todo se acomoda. Bien, Agustín Gordillo, mi autor preferido. Entonces, si vamos a hablar de derecho, me parece oportuno y pertinente hablar de introducción al derecho. Bien, este libro lo vamos a leer por completo. Y si se tiene así de inteligencia y así de sensibilidad, le va a reventar la cabeza. Bien. El subtítulo es Derecho Público y Privado, Common Law y Derecho Continental Europeo. Este tipo es tan grande que tiene todo su material subido a internet, de acceso público. Esto del año 2000. Y en esta oportunidad eh, en principio solo les voy a leer el índice para que vean si continúan o no con los videos de esta, no sé si lista de producción, lista de reproducción o eh, incorporarlos a la lista de reproducción imprescindibles. Bien.
El índice, prefacio, Spiridion Flegatis, dedicatoria, capítulo primero, umbral, acerca del título de esta obra. 2. Un libro para abogados y los que no lo son. 3. Lea salteado. 4. Filosofía y metodología. 5. El derecho o los muebles de la casa. Vamos al capítulo 2. ¿Qué es el derecho? 1. Ciencia de problemas. 2. Principios y valores, no conceptos. 3. El conocimiento del derecho. 4. Debido proceso legal y derecho soviético. Derecho natural. 5. Los conceptos y los hechos. 6. Common law y derecho continental europeo. 7. El derecho en los tribunales internacionales. Capítulo 3. Los hechos del caso. Hecho y prueba. 1. La importancia del caso. 2. La importancia de los hechos del caso. Y subrayo, la importancia de los hechos del caso. 3. La dificultad de determinar los hechos. 4. Analizar la prueba que ya existe. 5. La prueba adicional a producir. 5.1. Los abogados. 5.2. Los funcionarios o magistrados. 5.3. Observaciones comunes. 6. La apreciación de la prueba. 7. Lo mutable de los hechos y pruebas. 8. Algunos aspectos específicos. 8.1. La presunción de legitimidad y la prueba. 8.2. La razonabilidad de todos los elementos en juego. 8.3. Encontrar las normas aplicables al caso. 9. Las vías alternativas de comportamiento. 10. Inexistencia de reglas generales para solucionar casos. Repito, inexistencia de reglas generales para solucionar casos. El copy-pegue no. Por favor. 11. El devenir del tiempo en el caso. El impulso procesal. 12. Una ayuda metodológica. 13. Las opciones a considerar. Capítulo 4. Más sobre la prueba de los derechos. 1. Introducción. 2. Unidad de la prueba en los distintos procesos. 3. Creación o aplicación del derecho. Verdad y prueba. 4. La dispensa de prueba. 5. La prueba en las facultades regladas y discrecionales. 6. La doctrina de los actos propios y la propia prueba en contra. 7. La prueba en sede judicial. 8. Producción privada de la prueba. 8.1. Testimonios. 8.2. Pericias. 9. Las pruebas ilegalmente obtenidas. 10. El alegato informal. 11. Pruebas que hacen a la privacidad de la persona. 12. Medios de prueba. 12.1. Fotografías y video. 12.2. Fax, telex, etc. 12.3. Grabaciones telefónicas. Recordemos que esto fue, por lo menos editado en el 2000. 12.3.1. Telefonía común. 12.3.2. Telefonía celular y otras grabaciones. 12.4. Otros medios de prueba. Capítulo 5. ¿Cómo leer una sentencia? Este está buenísimo. 1. Saber leer. 1.1. Saber leer el comienzo. 1.2. Saber leer el final.
1.3. La letra chica ilegible. 1.4. La letra oculta. 1.5. Saber leer lo evidente. 1.6. Saber leer lo que no está escrito. 2. Las especies de saber leer. 2.1. Para leer una ley. 2.2. Para leer un contrato, mirar los hechos. 2.3. Saber leer los libros. 3. La decisión jurídica. 3.1. La formación de la hipótesis inicial. 3.2. El proceso de fundamentación. 3.3. La explicación de la decisión. 3.4. La política jurídica de la decisión y de su explicación. 3.5. La lectura de un fallo. 4. Dificultades de ubicar el objeto del fallo, lo que el juez resuelve, lo que hace. 5. ¿Qué buscar? Lo que el fallo es o resuelve. 6. Descubrir el fallo. 6.1. Saber leer. 6.2. Descripción y razonamiento fáctico y jurídico. 7. Lo que el fallo dice de más y de menos. 7.1. Chocobar. 7.2 Peralta, 7.3 Alevato, 7.4 Pereira. 8. El interés del tema o el interés del fallo. 8.1 Dictum y holding. Esta diferencia es muy importante. 8.2 Cuestión de forma y cuestión de forma. 9. El exceso de información. 9.1 Las colecciones oficiales de jurisprudencia. 9.2 La selección por libros, sus límites. 9.3 La selección por sumarios de revistas. 9.4 La selección personal, sus problemas. 9.4.1 Informándose todos los días. 4.6 El lenguaje como método. 1. La necesidad de una metodología. No sé si escuchan método recurrentemente. 2. La textura abierta del lenguaje ordinario y del lenguaje jurídico. Todo esto de Carrió. Padre. 3. Uso común. O sea, escrito por Berrillo, pero seguro viene Carrió. La textura abierta del lenguaje. El uso común y la libertad de la estipulación. Hablando de todo un poco, ¿se heredan las vocaciones? ¿Se heredan los talentos? Es una pregunta que siempre me hago. 6. La definición de las palabras del derecho como problema metodológico. 7. Elementos a considerar para estipular las definiciones. 8. Definición y clasificación. Capítulo 7. La certeza que da el poder. 1. Certidumbre. 2. Al servicio del poder. 3. La certeza para el poder de turno. 4. Un derecho al servicio del poder. 5. El uso emotivo, político y axiológico del lenguaje. 6. Las leyes que no son leyes. Capítulo 8. La creciente internacionalización del derecho. Recuerden que esto es de hace 20 años. 1. Introducción. 2. La realidad económica y jurídica supranacional a comienzos del siglo XXI. 2.1. Los derechos individuales en el derecho supranacional. 2.2. Lo que dije recién se me vino a la cabeza Carrió y Borda. Aunque Borda no sé si un jurista talentoso. Lo que sí fue el autor de la reforma de la 1711, porque
simpatizaba con el régimen militar. Y no introdujeron la reforma propuesta por Llambillas, que le saca 10 cabezas. Y el hermano de Llambillas, Jorge Horacio, es de una inteligencia extraordinaria. No importa, sigamos. ¿Dónde andábamos? 2. La articulación de los derechos individuales en el derecho supranacional. 2.2. La articulación de la legislación nacional con la internacional. 2.3. La creciente regulación internacional. 3. Distintas fuentes supranacionales. 3.1. Tratados en general. 3.2. El caso específico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3.3. Otras convenciones de derechos humanos. 3.4. Los tratados de integración económica. 3.5. Jurisprudencia, opiniones consecutivas supranacionales. 3.6. Transacciones y compromisos internacionales. 4. Caracteres generales. 4.1. Derecho interno. 4.2. Derogación ipso iure. 4.3. Aplicación legislativa y jurisprudencial. 4.4. Carácter supranacional. 4.5. No denuncia unilateral. 5. La articulación de la jurisprudencia nacional con la jurisprudencia supranacional. 5.1. La Convención Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5.2. Las condiciones de vigencia de los tratados. 5.3. Vigencia interna de las opiniones consultivas. 5.4. OC/97. Y la siguen citando. Prevalencia sobre cualquier norma de derecho interno. El derecho administrativo es muy común que una circular tenga más peso o jerarquía que un tratado internacional. Bien, no es patrimonio exclusivo de la administración pública. ¿Sí? El ritual, el código del rito, no sé, me imagino una danza con saumerios, no sé. Un artículo ahí perdido dentro de unas hojas amarillentas pesa más que pactos internacionales como los de 1966 o la Convención sobre Derechos Humanos, etc. Su aplicación por la jurisprudencia nacional. 5.5. 5.6. Medidas de otro carácter. 5.7. Derecho a sentencia en un plazo razonable. Y Gordillo es administrativista, ¿eh? Derecho a sentencia en un plazo razonable. Capítulo 9. Responsabilidad del Estado en el derecho internacional. 1. El crecimiento cualitativo del derecho internacional. 2. La evolución, involución de la responsabilidad.
3. La responsabilidad por la violación de los derechos humanos. 4. In re Bird. 5. In re Verbitsky contra Belusio. Un genio. 5.1. El origen. 5.2. Su resultado. Si es a gusto, ¿no? El origen. 5.2. Su resultado. 5.3. La información. 5.7. Los efectos residuales. 6. Mendoza. 7. Los convenios de protección de inversiones extranjeras. 8. Tribunales extranjeros. 9. Los contratos de crédito externo. 10. Cómo cobrar acreencias. Capítulo 10. Recapitulación. 1. El derecho romano. 2. El debido proceso. 3. El primer derecho de gentes y el derecho de los mares. 4. La dogmática jurídica. 5. La investigación del lenguaje. 6. El common law. 7. El holocausto. 8. Piratería internacional, toma de rehenes, etc. 9. Genocidio, tortura, desaparición forzada de personas. Apartheid, etc. No recuerdo bien cómo se pronuncia, pero apartheid no se pronuncia. Apartheid, creo, perdón. 10. Hace una síntesis de los conflictos filosóficos. Epílogo. 1. Las premisas. 1.1. Sapere vedere. 1.2. La igualdad del common law y el derecho continental europeo y el nuestro. 1.3. Pequeña bibliografía. 2. Mis comienzos. 2.1. La hipótesis de un futuro estudiante de Derecho. 2.1. La hipótesis de un futuro estudiante de Derecho. 2.2. Los estudios y la enseñanza del derecho. 2.3. Las respuestas al interrogante juvenil. La primera lección de la vida. 2.4. Estudiar. Siempre estudiar. Pero no alcanza. 2.5. La segunda lección. Intentar ver la realidad. 3. Mi aprendizaje jurídico. 3.1. La función pública. 3.2. Patrocinio y asesoramiento del sector público y privado. 3.3. Integración de tribunales administrativos internacionales. 3.4. Stage en el Consejo de Estado de Francia. Si está en francés, no creo que se pronuncie de la manera que lo hice. 3.5. La docencia de investigación. 3.6. Las lecciones de la experiencia. 4. Los ensayos. Los tiempos. Este pequeño libro es, creo, lo mejor que puedo dar de mí. Desde él evoco con el corazón la memoria de Genaro Carrió y Charles Brighton, hombres que enseñaron y enseñan siempre a pensar. Es algo que estas páginas quisieran emular. 1. Hay muchos otros, por supuesto. Apenas algunos están citados en esta obra. Falta también en este homenaje a los grandes maestros vivientes de nuestro tiempo, también de otrora, que no pude sino leer. Y esto de hombres que enseñaron y enseñan siempre a pensar me hace acordar a Rafael Bielsa. Gran administrativista que comenzó de grande, el cual decía, no hay que estudiar 9 horas y pensar una. Hay que estudiar 1 hora y pensar 9. Gente, esto es una mera invitación a seguir con esta joya. No olvido, joya. Nos estamos viendo.